Muy buenos días, queridos niños y niñas de quinto grado de primaria y papitos también. Hoy, ya jueves 27 de agosto, les doy la bienvenida a nuestra actividad en el área de comunicación con el tema Escribimos nuestras anécdotas, parte 1. En las actividades anteriores, leímos un texto narrativo para identificar información sobre los recuerdos de la vida familiar o de la comunidad. Mientras leímos, vimos que el literato Inca Garcilaso de la Vega empleaba anécdotas para dar a conocer al lector temas históricos. Pero, ¿sabes qué es una anécdota? ¿Cómo se escribe una anécdota? Bueno, el día de hoy nuestra meta va dirigido a ello y es planificar la escritura de anécdotas sobre momentos agradables que nos motiven a seguir juntas y juntos en familia. Para iniciar la actividad, vamos a leer y recordar información sobre las anécdotas. Por ejemplo, las características de las anécdotas para saber cómo son las anécdotas. ¿Qué es una anécdota, no? Bueno, no es tan difícil saberlo porque las anécdotas son relatos breves, los que hemos visto en los relatos de Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? ¿Se acuerdan? Desarrollan una secuencia de acciones o hechos, tienen inicio, nudo y desenlace porque es un texto narrativo, ¿no? Presentan personajes, lugar y tiempo en que suceden los hechos. Está fácil. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen también los elementos de un texto narrativo y es las anécdotas son textos narrativos, ¿bien? Las anécdotas pueden ser orales o escritas. Se diferencian en que las orales son más naturales, espontáneas y sencillas, y en ellas se emplean gestos, movimientos corporales y diferentes tonos de voz, mientras que en las escritas se utilizan recursos como conectores o signos de puntuación para poder transmitir las ideas de acuerdo con el orden y el ritmo de la narración. Debemos saber que para transmitir las anécdotas que nos contaron nuestros familiares, tenemos que planificar cómo desarrollaremos la narración y de qué manera daremos a conocer las emociones y los sentimientos que expresaron mientras las contaban. Bueno, entonces vamos a empezar a planificar, chicos. Para ello vas a conversar con tus familiares y pedirles que te cuenten 3 anécdotas sobre momentos agradables de la vida familiar o de la comunidad. Y luego vas a elegir una de las anécdotas que más te haya gustado. Y después vas a elaborar en tu cuaderno este cuadro y responder las preguntas porque así empezamos a planificar la escritura de un texto. ¿Recuerdan? ¿Para qué escribirás? ¿Qué escribirás? ¿Quiénes leerán las anécdotas? ¿Qué fuentes utilizarás para escribirlas? Obviamente vas a utilizar los testimonios de tus familiares que te hayan contado las anécdotas, ¿verdad? Ahora, ya que hayas realizado tu cuadro, vamos a leer el texto Secretos de Familia. Durante la lectura, observa con especial atención lo siguiente. La estructura de la anécdota. Vamos a observar que tiene inicio, nudo y desenlace. Vamos a observar también la forma de la presentación y la organización de las ideas. Las acciones directas, sorpresivas y espontáneas. También observa los recursos que se utilizan para mostrar la situación anecdótica y el lenguaje empleado. ¿Qué lenguaje se emplea? Bien, chicos, vamos a leer entonces, aquí hay 2 anécdotas, este texto que se titula Secretos de Familia, ¿no? El texto que nos ha facilitado el Ministerio de Educación. Veamos entonces qué dice. Dice, cada vez que mi familia se reúne, compartimos anécdotas graciosas o curiosas. Estas las escuché en el cumpleaños del tío Pancho. Aquí vemos 2 anécdotas que escuchó en el cumpleaños del tío Pancho, dice, ¿ve? Vamos a ver qué nos dice el amiguito sobre estas anécdotas. La primera se titula El queque para extraterrestres. La voy a leer junto con ustedes. Y el otro que se titula Los tesoros del primo Tom, ustedes también lo leen para que de esa manera comprendan mejor las características de una anécdota. Leamos la primera, dice así. A mi abuelita Antonia le encantaba que vinieran a visitarla. No le importaba que la casa se llenara de gritos, bulla y caídas estrepitosas. Una noche, cuando la visitaban mis tíos y primos, se fue la luz. Los primos más pequeños se asustaron mucho, especialmente Abel y Renato. Todos se pusieron tristes porque ya no podían jugar. Para alegrarlos, ella les preparó un queque. La ayudaron mi tía Rosa y mi tía Dulia.
Después de esperar tanto, el queque estaba listo. Cuando cortaron la primera rebanada, grande fue la sorpresa al ver lo verde que era por dentro. Mi abue moría de vergüenza. Ella había confundido la harina preparada con la harina de habas verdes. A mi tío Lucho se le ocurrió decir que ese era el queque para extraterrestres. Bien graciosa, ¿verdad? Una receta secreta de la abue Antonia. A partir de ese día es el postre más popular en la familia. ¿Se dan cuenta todas las características que posee esta anécdota? Es graciosa, un lenguaje sencillo, ¿verdad? Debe cumplir todas esas cualidades. Como habrás confirmado a partir de la lectura, las anécdotas presentan la siguiente estructura. Inicio, ¿verdad? ¿Cómo empieza la anécdota? ¿Te has dado cuenta? Tiene un nudo, la situación o el hecho anecdótico, ¿no? Lo que sucedió con el queque verde, ¿se acuerdan? El desenlace y cómo termina el hecho anecdótico, ¿no? Muy bien. Asimismo, las anécdotas poseen una secuencia de hechos. ¿Has visto, por ejemplo, aquí, ¿no? En lo que hemos leído del queque para extraterrestres, hay una secuencia de hechos. Empieza cuando visitaron a la abuela Antonia, ¿no? Y luego se fue la luz. Después, los primos dejaron de jugar porque se fue la luz, tristes, ¿no? Y luego la abuela y las tías prepararon un queque. Y nuevamente después cortaron el queque y estaba verde por dentro. Y finalmente el tío Lucho lo llamó queque para extraterrestres. ¿Ven? Hay una secuencia de hechos, ¿verdad? Los hechos que se presentan en la anécdota deben estar unidos por conectores, ya que estos ayudan a enlazar y relacionar las ideas y los párrafos. Los conectores más utilizados son los siguientes. El conector luego, entonces, enseguida, de manera que, mientras tanto. Como se han dado cuenta, todos estos conectores se están utilizando cuando se escribe una anécdota. Han visto en el ejemplo, ¿verdad? Del queque para extraterrestres. Por ejemplo, aquí, ¿no? Todos se pusieron tristes porque ya no podían jugar, ¿no? El porque es un conector, porque está conectando estas dos ideas. Lo que se pusieron tristes, ¿por qué? Porque ya no podían jugar. Conecta las dos ideas, el porque junto, ¿ya? Por otro lado, podemos observar ciertos recursos que sirven para dar a conocer las emociones y los sentimientos de los personajes. Como habrán visto en la anécdota que hemos leído, hay bastante emoción, ¿no? ¿Qué cosa utilizan? Descripciones. Por ejemplo, cuando dice, no le importaba que la casa se llenara de gritos, bulla y caídas estrepitosas. Está describiendo cómo estaba en ese momento en la casa, ¿no? Y también utiliza signos de puntuación que denotan emociones. Han visto exclamación, interrogación, puntos suspensivos, paréntesis, ¿verdad? Siempre se utiliza en un texto narrativo. También utiliza expresiones con un grado de exageración. Cuando dice, mi abue, ¿no? Moría de vergüenza. Bueno, pues no es que la abuelita se estaba muriendo, ¿verdad? Sino decía como que estaba muy avergonzado, entonces está exagerando, ¿no? Mi ave moría de vergüenza. Y lo pone entre comillas porque está exagerando, ¿no? Para las anécdotas que escribirás, vas a considerar las siguientes recomendaciones, ¿ya? Y eso vas a ir anotando en tu cuaderno porque estamos planificando la escritura de la anécdota que has elegido. Anotas en tu cuaderno lo siguiente. Un título atractivo que recoja lo que tienen en común las anécdotas como en el texto Secretos de Familia. Vas poniendo un título atractivo, vaya imaginándote de acuerdo a la anécdota que has elegido. También que cada anécdota tenga un título propio y distinto contenido. En este caso solo vas a escribir una anécdota, entonces vas viendo, ¿no? Un título propio, obviamente, tu contenido también. Porque te han contado 3 anécdotas, pero solo uno vas a contar, ¿no? También una introducción motivadora, es decir, cómo vas a empezar cómo vas a empezar la primera parte de tu narración, introducción, ¿no? Por ejemplo, en el texto se colocó, cada vez que mi familia se reúne, compartimos anécdotas graciosas o curiosas, decía. ¿Por qué? Después empezó a decir las 2 anécdotas, ¿no? En tu caso vas a empezar algo similar, pero cuentas una anécdota. Te contaré una de ellas de repente, ¿no?
Y vas a utilizar un lenguaje sencillo con un tono de humor, ¿no? O gracioso. O también puede ser algo triste, quién sabe. Pero lo más recomendable es que sea algo gracioso, porque las anécdotas siempre traen pues esa gracia, ese humor, esa alegría, ¿no? Bueno, también elabora la siguiente lista de cotejo, ¿ya? Y si es necesario de reajustar tu planificación, lo vas a reajustar, leyendo de acuerdo a estas preguntas. ¿Elegiste la anécdota que escribirás, sí o no? En la selección, ¿tuviste en cuenta el propósito, es decir, contar un recuerdo familiar o de tu comunidad, sí o no? Y así, cada uno de estos indicadores debes de haberlo logrado. En caso no hayas logrado, solamente rectificas y vuelves a la actividad anterior que has realizado y completas. Y por último, chicos, ya me estoy despidiendo, pero no se olviden de responderme también sus reflexiones. Es importante para que ustedes evalúen sus aprendizajes, sus logros en la actividad del día de hoy y me lo envían por audio. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho, que Dios los guarde. Bye, bye.